Yo no puedo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Yo me sonrío aquí y yo sé que usted sabe que me sonrío yo. Porque las cosas del Señor son tan especiales. Vamos a leer una vez más la palabra de Dios. ¿Tienen todo el texto? A partir del versículo 5 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya hablamos ahorita por esta palabra. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Hay algo hermoso en la palabra de Dios que necesitamos en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, que sea veraz y real en nosotros. Y este texto tiene algo especial para nosotros. Toda la palabra de Dios es especial, amén. Ella es inspirada por el Espíritu de Dios y creo que es el mayor tesoro que tiene el ser humano. Creo que es la mayor verdad revelada al hombre, amén. Y yo recuerdo en esta semana, específicamente el lunes, fue un día donde mi esposo y yo planeábamos descansar. Porque saben que terminamos justamente el viernes con tener el encuentro personal que queríamos con cada miembro. Gloria sea el Señor. Y al terminar con el encuentro personal que teníamos con cada miembro, mi esposo me dijo: venga, hoy, el domingo en la tarde me dijo, cocina para que nos amanezca almuerzo, para tú y yo poder descansar. Mire, el lunes desde las 7 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta las 10 y algo de la noche, estuvimos atendiendo personas que lo necesitaban. Huecos de tiempo donde yo quizás creía que iba a estar en el sillón de mi sala o dándome columpio, y estuvimos atendiendo personas, hermanas, y hasta personas inconversas. Y yo le decía al Señor: gracias por el descanso que me has dado hoy. Porque no es el descanso como yo lo planifiqué. ¿Sabes? Yo en mi mente dije, hoy no tengo que hacer almuerzo, prendo el carbón para allá para las 11:30, 12 si no llega la corriente, y tuvimos un apagón de 14 horas, como para que yo tuviera que ir al carbón obligado, ¿no? Y dije, nada, prendo mi carbón, ya tengo el almuerzo hecho, calentarlo, duermo siesta, llegan los niños. Yo me hice todo un croquis en mi cabeza, pero Dios me permitió descansar de otra manera. Dios me permitió descansar haciendo su obra. Y usted dirá, bueno, pero es que la obra del Señor a los hijos de Dios nos trae descanso. A lo mejor si yo me hubiese quedado tirada en el columpio, como el columpio no tiene un espaldar alto, me hubiera dado dolor en la cervical o de cabeza, o el aire me hubiera puesto turrileca, ¿sabrá Dios qué? O me hubiera levantado la siesta con mal humor, como a veces uno se levanta. Dios me permitió tener un día, un lunes de descanso, pero haciendo su obra. Y el lunes esta fue mi lectura devocional, y yo decía al Señor: Padre, qué tiempos tan difíciles para tener frutos, aún pegados a ti.
aún sin separarnos de ti, son tiempos difíciles donde nos es complicado tener frutos. Y yo pensaba, tu palabra es verdad. Y tú dices que lo único que necesitamos es estar pegados ¿a qué? A la vid verdadera. Ese es el primer requisito que nos muestra la palabra de Dios. Y lo dice en el versículo 1 del mismo capítulo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Ahí está el primer secreto que me dio el Señor en mi devocional. Dios me dijo, el problema no es que es difícil llevar fruto. El problema es que el labrador tiene que venir y limpiar esos pámpanos para que den mejores frutos. Y yo le decía al Señor, Padre, pero yo estoy limpia. ¿Sabe? Porque ahí uno se autoexamina. Yo a veces me gusta tener mi tiempo devocional cuando los niños se van para yo poder darle para atrás el casete y hasta le pregunto a mi esposo, ¿tú crees que hay algo que yo deba mejorar? ¿Tú crees que hay algo que a ti te gustaría que yo cambiara? Algo que quizás has visto que no es malo, pero podría ser mejor. Algunas veces me hace así con la cabeza, algunas veces me dice, no, eso depende de cómo él me quiera responder en ese momento. O algunas veces me dice, te lo digo después. Y justamente el Señor me decía, es que en ocasiones ya estás dando frutos, pero el Padre que es el labrador quiere venir y limpiar los pámpanos. Ahora mismo usted va a la mata de guayaba, a esta que está acá, a este lateral, esta todavía las tiene un poco verdes, y hay muchas guayabas maduras en los gajos, ¿verdad? Y abajo había muchas caídas, las recogieron esta mañana, vino alguien a recogerlas, pero había muchas también caídas en el piso. Cuando mi niño y yo vinimos a tumbar unas guayabas, precisamente el lunes para hacerle jugo para la escuela, habían algunas que ya dentro de la mata estaban comidas por los murciélagos. El gajo tenía muchas guayabas buenas, pero guayabas picadas por los murciélagos. Y Mateo me decía, mamá, esta no, esa para Coti. Mamá, esta no, esa para Coti. Pero ya se fue llenando la vasija de Coti. Se iban a echar a perder más las guayabas. Y yo decía para mí, eso es lo que tú haces con nosotros. Hay frutos que ya no están tan buenos, Señor. Hay frutos que tú necesitas quitarlos porque ya no están tan buenos. Y eso me recuerda, porque voy a mencionar los frutos del Espíritu a lo que dice Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 16 en adelante, que habla de los frutos del Espíritu. Si usted tiene paciencia y ha cultivado eso como fruto del Espíritu, pero hay un tema o una persona con la que usted no da el mejor fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Si usted permanece en la vid verdadera, limpiar ese fruto. Y va a probar tu paciencia hasta que no des la guayaba mordida por el murciélago, sino hasta que des la guayaba más linda, más madurita, más dulce. Hasta que des la mejor respuesta, hasta que des tu mejor paciencia. Y volviendo otra vez a la pregunta, yo decía, ay Señor, pero qué difícil. Porque es que usted sale para allá afuera y usted está en sus cuatro paredes. A lo mejor usted ese día amaneció con el congelador congelado. Y los tanques llenos de agua. Y comidita hecha y tiene gas en su casa. Y usted sale para afuera con una sonrisa. Y usted desde que saluda a alguien en la parada, es calamidad, es quejas. Y conversaba esta semana con una hermana y decía, no vayas a casa de nadie para que no veas que los problemas de la otra persona son peores que los tuyos. Y yo le decía al Señor, qué difícil, Señor. Qué difícil dar los mejores frutos, qué difícil tener amor. Qué difícil tener paz.
Mire, yo me he tenido que recitar muchísimo el versículo. Mi paso dejo, mi paso soy. Y yo no la doy como el mundo la da. Hoy yo me levanté y le dije al Señor, no quiero la del mundo, quiero la tuya. No quiero la del mundo, yo quiero la tuya, yo quiero tener la tuya. Es un caos a mi alrededor, pero yo tengo la tuya. Es tu paz la que yo quiero tener, pero es difícil, mis hermanos, dar esos frutos. Pero el secreto está, como lo dice el versículo 5, el que permanece en él va a llevar esos frutos. Usted quiere tener frutos, permanezca en el Señor, permanezca en la vid verdadera. Son tiempos donde si usted anda por ahí sin una vid, busque la vid verdadera y haga como una matita de estas flores violeticas que son matas parásitos. ¿Cómo se llaman estas matas de jardín? Orquídeas. Mire, amárrese una tira como la orquídea y péguese a la mata. Péguese a la vid verdadera, péguese al Señor, porque eso es lo que necesitamos. ¿Sabe para qué? Para poder dar frutos. El versículo que tanto mencioné cuando ministraba hoy, ayer lo buscaba y me lo leía y yo decía, ¿por qué te abates, alma mía? Porque a tiempos duros, ¿qué más que la palabra de Dios? A tiempos duros, ¿qué más que esos versículos que nos hacen abrir los ojos? Espera en Dios, porque aún tengo que esperar. Tengo que esperar. Pero resulta que la paciencia es un fruto. Amén. Y no voy a darlo, sino estoy pegada a la vid verdadera. Una condición que pone Jesús es que los que permanecen en Él y en su palabra pueden pedir todo lo que quieran y os será hecho. Cuando yo seguía avanzando en mi devocional y me topé con el análisis del versículo 8, él empieza diciendo, todo será hecho si permanecen en Él. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Estás permaneciendo en Él? Ay, Señor, que se tarda. ¿Estás permaneciendo en Él? Ay, Señor, que quiero ver tu respuesta ya. ¿Estás permaneciendo en Él? Yo creo que la palabra de Dios, como decía al principio del mensaje, es totalmente verdad. No pasará ni una tilde ni una coma sin cumplirse hasta que el Señor nos venga a buscar. Así que en esta tarde te reafirmo que todo lo que pidas al Padre, cuando permaneces en Él os lo hará. Una vez, en una ocasión, estábamos precisamente hablando algo parecido. Hay otro versículo en la Biblia que Jesús mismo dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo haría. Y ahí viene también el versículo, porque llamarán a la puerta y se os abrirá, ¿verdad? Y yo decía al Señor, hay muchas personas que te han pedido cosas que tú no les has dado. Hay muchas personas que tú les has pedido cosas que no les has dado. Y hay otras que no te las han pedido y tú se las has dado. Y ahí entramos en una controversia, el grupo que estábamos debatiendo esos versículos, y hablaban, yo era muy nuevecita en la fe, ellos hablaban de la soberanía de Dios. Hablaban de que el ser humano no puede resentirse con el Señor porque el Señor no le dé algo que no pida. Pero si usted lee este versículo, ahí no dice que, por ejemplo, que el que permanece en el Señor, todo os será hecho si es su soberana voluntad. Esto no lo aclara ese versículo. Y es porque en aquella ocasión me dijeron, es que la soberanía de Dios aplica a tu fe, a la sabiduría con la que tú oras, al discernimiento que te da el Espíritu Santo para tú clamar sobre algún tema. Y es ahí donde interviene este versículo. Este versículo se trata de fe y frutos.
Si usted tiene fe y permanece en la vid, todo lo que usted pida, pero usted cristianamente tiene que saber como hijo que Él sigue siendo Padre soberano. Y que en esa soberanía que Dios no comparte con el ser humano, esa soberanía es solo suya. Es uno de los atributos de Dios que no se comparten. Él puede hacer lo que quiera. Pero sí nos gusta mucho que se cumpla en nosotros el versículo que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aunque quizás usted no ande muy alineado a su voluntad. ¿Ha visto alguna persona así? Yo he visto personas así. Que no han tomado decisiones conforme a lo que nos dice la palabra, que no han tomado decisiones y caminos conforme a lo que la palabra está esclareciendo que debemos o no debemos hacer. Y de alguna forma aman a Dios y de alguna forma le va bien. ¿Usted no le ha pasado eso? Y usted, que trata de hacer la voluntad de Dios, le está pidiendo algo a Dios y no sucede. Aclaro estas dos posturas porque iglesia pasa. Y no es que Dios tenga favoritismo con algunos hijos. Es que en su plan divino y soberano, Él sabrá qué peticiones de tu corazón puede concederte. Cuando clamas a Él, permaneces en Él, como lo dice este versículo, y todo lo que tú pidas, ¿qué cosa? Te será hecho. Pero hay otra soberana voluntad, que Dios no te va a dar lo que quizás tú pidas. Porque Dios solamente sabe lo que puede afectarte o dañar. Yo pienso, precisamente cuando pienso en esto, me vienen dos personas a la cabeza. Me viene Jacob, que le robó la primogenitura a quién. ¿Eso estaba bien? Si la ley de la primogenitura estaba puesta hace mucho. El primogénito de Adán, ¿quién fue? Caín y Abel, ¿verdad? Fue el primogénito y eso estaba estipulado así. Jacob no tenía que robarle la primogenitura a Esaú. Existía una profecía ya de que el menor servirá al mayor, pero ellos no lo sabían, eso lo sabía la mamá que los trajo a luz. Como quiera, hacerse pasar por una persona que tú no eres, mentirle a tu padre y decirle, soy yo, tócame, para que te den la bendición, no estaba bien. Ahí es donde viene el versículo del Nuevo Testamento, donde dice que a los que aman a Dios. Mire, Jacob amaba a Dios. Por eso él quería esa bendición especial. Y Dios después, todas las cosas que Jacob hizo, ¿qué hizo? Las prosperó, las multiplicó, le fue bien. Tanto que Jacob, cuando se encuentra con Esaú, pensó que su hermano, ¿qué cosa? Se lo iba a enfrentar por haberle robado la primogenitura y él salió corriendo a abrazarlo en medio del campo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero me viene una persona que no cometió nada malo y solo tuvo una fe ciega. Y quería estar pegada a la vid verdadera, y es esta mujer de la cual la Biblia no dice su nombre, pero Jesús estaba sentado a la mesa con los discípulos y esta mujer vino goloseando las migajas y Jesús le dijo, es que esto no es para ti, pero ay Señor, aunque sean las migajas, a los perrillos. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y alcanzó esa mujer salvación por causa de la salvación que era solamente para el pueblo de Israel. Nosotros los gentiles somos injertados en esa vid verdadera. Entonces en esta tarde te quiero alentar y exhortar a que permanezcas en Él, porque en Él todo lo que pidamos nos será hecho como el de aquella mujer.
como la mujer que tocó el borde del manto, como la mujer que fue sorprendida en adulterio, como el hombre que se le estaba muriendo su hija, como el otro hombre a la puerta del templo, la hermosa, como el paralítico que lo colaron por el techo. Querían estar pegados a la vid verdadera. Algo que sigue diciendo y que reafirma la palabra del Señor es que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Los frutos del Espíritu Santo te glorifican a ti. Yo puedo ver los frutos y veo las alitas en tu espalda y la aureola en la cabeza. Te glorifican, te dan una posición alta, caminas en el aire levitando. No, glorifican a quién? Al Padre, a través de tus frutos. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros llevemos como vasijas de honra el nombre del Señor en nuestras vidas. Y los frutos que demos le glorifiquen. Ustedes saben muchas veces por qué hay tantos prejuicios con la iglesia. Porque la iglesia en muchas ocasiones se ha encargado de manchar el nombre del Padre. Y por nuestros frutos lo hacen a Él mentiroso. Por nuestros frutos lo hacen a Él Dios falso. Por nuestros frutos hay mucha incredulidad allá afuera. ¿Sabe qué? Ya el mundo viene y te dice: yo no voy a tu mundo. Si tú quieres, regálate. El viernes de la semana pasada, yo fui a Camagüey y en el viaje, desde las 5 de la mañana que salimos de aquí hasta las 8:15 que llegamos, fue música repartera de reggaetón con muchas palabras obscenas. Cuando yo regresé, salimos de Camagüey sobre las 12 y algo, hasta Majagua fue igual. Y hubo un momento que un hermano venía conmigo en el carro y él me dice: pastora, a él no le da pena que usted va sentada, yo iba adelante con el chofer y el hermano iba atrás, que usted va sentada al lado de él allá adelante, que él sabe que usted es la pastora, que la música desde la introducción de la canción es denigrando a la mujer, es hablando palabras obscenas. A él no le da vergüenza. No. Porque a Satanás no le da vergüenza ser padre de mentira. A Satanás no le da vergüenza ser el que habla esas obscenidades. A él no le da vergüenza eso. Porque esos son los frutos que lo glorifican a él. Y esos son los frutos que los hijos de él dan. Eso, yo me quedé así, yo no le dije nada porque sé que él sentía vergüenza por mí. Yo desconecté, ¿sabes? Me dice que la música no existía porque traía dolor de cabeza, me venía sintiendo mal y me concentré que traía sueño en otra cosa, me dormí en el carro, vine a despertar casi ya entrando a ciego y desconecté de aquella música. Yo venía en lo mío, a pesar de que tenía la bocina ahí al antico. Pero eso no hizo que los frutos que sí están en mí no glorificaran a mi Padre. Nunca le di una mala respuesta, ni le hablé en mala forma, ni me sumé a la música a cantar lo que estaba, ni disfruté nada de lo que estaba puesto. Porque yo tengo claro al Padre que yo glorifico con mis frutos. Y sí, tú y yo tenemos que estar conscientes en el barrio, en la casa, en la cola, con el vecino, con los familiares inconversos, que todo lo que nosotros hacemos habla de los frutos con que glorificamos a nuestro Padre. Hay
que me llama la atención de Judas Iscariote es que ya él venía dando frutos de que él era el que iba a traicionar a Jesús. Y me asombra ver cómo él no tenía aquí el cartelito de yo soy el traidor, ¿verdad? No, para nada. Hasta el último momento Jesús diciéndole, el que me va a besar, él vino y le plantó el beso y nadie se dio cuenta que era Judas. Pero el Padre sí sabe quiénes son los hijos de honra que glorifican a Él. Y tú y yo necesitamos ser esos hijos que guardamos sus mandamientos. El versículo que le sigue da la respuesta a eso. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, en cada paso que dio aquí en la tierra, guardó los mandamientos del Padre. Permaneció en el amor de Dios y glorificó al Señor a través de sus frutos. Nunca, ni la historia ha registrado, ni lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, que nos habla sobre la vida y obra de Jesús, nunca vemos en algún momento donde Jesús se tuvo que retractar o pedir perdón porque había hecho algo indebido. Nosotros no alcanzamos esa perfección porque entendemos que no tenemos la naturaleza divina de Cristo. Pero en nuestra naturaleza humana sí es posible permanecer glorificando al Padre. Y es a lo que te reto en estos tiempos difíciles. Permanece glorificando al Padre a través de tus frutos. ¿Es difícil? Sí. ¿Los tiempos no condicionan para eso? Sí. ¿Se complejiza cada día más el cómo usted va a agradar al Señor? Sí. Pero traten de permanecer dando frutos. ¿Sabe por qué? Porque esto glorifica al Padre. Y hay respuesta cuando glorificamos al Señor. Hay un versículo precioso que habla en Apocalipsis, que dice que aquellos que esperaron en Dios y fueron fieles, recibirán la corona de la vida. Hay respuesta en glorificar a Dios en esta tierra. Yo le decía al Señor, hay una petición que yo tengo delante de Él, y una petición que llevo meses orándola, no llevo al año, pero llevo meses orándola, y yo le decía al Señor, yo quiero que mi petición se trence a tu soberanía. Si no es tu voluntad y no me lo vas a dar, muéstrame para yo dejar de orar así. Si no, yo quiero que mi oración sea como la oración de Ana, que ella oró y tú le respondiste. O yo quiero que mi oración sea como la oración de Abraham cuando intercedió por Lot. Mi oración es de ese tipo, es intercesora, es intercediendo por alguien. Y yo le decía al Señor, yo no te voy a decir por 100, ni por 50, ni por 10, no voy a ir bajando la parada como lo hizo Abraham. Pero deja que mi oración se trence con la tuya de tal forma que tu voluntad y mi fe sean los eslabones que sujeten esa oración hasta que tú me respondas. Y declaro esta palabra. Yo declaraba este versículo, porque los que permanecen en mí, todo lo que pidan no será hecho. Y yo le decía al Señor, quiero permanecer en ti, quiero permanecer en ti. Hay oraciones más sencillas, no sencillas por el milagro o por la fe, fíjense. Sencilla porque no es igual orar por una persona que tiene cáncer y usted quiere que se sane, por un como
tienes y que el Señor te provea. No estamos hablando de lo mismo. Hay necesidades que Dios dice en su palabra que Él te las va a suplir como alimenta las aves del campo y como viste los lirios. Esas necesidades Dios las va a suplir. Pero hay otros milagros que solo deben de ser por fe. Y que dependen de que esa soberanía de Dios se active sobre tu milagro. Dependen de que esa soberanía de Dios se desate sobre esa petición que tienes delante del Señor. Así que mis hermanos, en esta tarde, yo creo que esto es uno de los textos que se explica por sí solo. Es uno de los textos que aún un pequeñito en la fe, todavía de lechita, ¿verdad? Todavía de purecitos batidos, del pollito batido con la malanga, sabe discernir la importancia que tiene permanecer junto a la vid verdadera. Te exhorto en esta tarde, a modo de conclusión, mis hermanos, que nos esforcemos por permanecer pegados a la vid verdadera, porque el Padre nos limpie, haga los gajos, los pámpanos, y quite las guayabas mordidas de murciélago o de cualquier otro pájaro y deje las guayabas más hermosas en tu vida y en la mía. Él limpie y purifique nuestras vidas para que demos siempre el mejor fruto, porque los frutos que damos, ¿a quién glorifica? No nos dan gloria a nosotros, le dan gloria al Padre. Amén. Así que permíteme orar.